¿Cómo pones, para mí me gusta mucho de cualquier libro, los nombres de los personajes? Para mí construyen identidad del personaje, ¿no? No es lo mismo llamarse de una manera que de otra, porque cambia, creo, la perspectiva, y creo que todos tenemos asociados personajes a un nombre ya indisoluble. ¿Cómo ponen los nombres? Siempre pienso pila en los nombres. Jazmín, por ejemplo, es la protagonista de Jardín Ambulante, que es un libro lleno de plantas y que tiene mucho que ver con la exploración de la naturaleza. Florencio Ramagli es su tío, entonces yo le puse Jazmín, Florencio Ramagli. Hay una protagonista que se llama Riosa, porque esa está basada en Rosa Paselli Oxandabarat, que vive acá en Solimar. Y se ríe mucho, entonces yo le No puse le cuente por las dudas. Riosa porque se ríe. Después, Estrafalarius, por ejemplo, es como una mezcla de Stradivarius y Estrafalario porque es un personaje muy extraño que nace con un violín. Y Emma no se llamaba Emma, se llamaba la niña ojos de kiwi, en realidad, que al final a veces en los intercambios con editores hay cosas que se terminan transformando y esa fue la cosa que más me apenó en la vida de las que tuve que ceder. Pero como el libro se publicaba en Estados Unidos, había todo un tema de traducción, claro, y era mi primera vez, y eran muy amables conmigo, o sea, había argumentos, acepté. Pero ese era su nombre, digamos. En el proceso de escritura, creo que fue Piazzolla que dijo, compongo para mí con la esperanza que le guste a los demás. Desde ese lugar, en el momento que escribís, ¿estás pensando en alguien o no necesariamente? Es re linda esa pregunta, porque yo creo que escribo para mí, pero no para mí sola. Mentira, es mentira. A mí hasta que no sé a quién le estoy dedicando el libro, para quién es que es ese libro, no entro en el momento en el que empiezo como si fueran patines, ¿no? Porque hay como un momento de engranaje, de pensar, de fabular la historia, de empezar a escribir, pero cuando yo me doy cuenta para quién es ese libro, ahí todo entra en patines. El primer libro es para mi tía y para mi analista, por ejemplo, y los escribí, si bien no pensaba en ellos mientras escribía, una vez que pensé en ellos, ya como que siempre es bueno tener lectores amables, porque si nos imaginamos que el lector que nos va a leer es terrible, es muy difícil escribir. Entonces yo creo que me pongo unos lectores amorosos, claro, para poder escribir. Después Simsalabim es mi primo Alejandro, que es mago, y se lo dediqué a él. Cuentos de disparate y terrores, Luciana y Manu, mi hija y su amigo, que son los protagonistas. Estrafalarius es Mario, que es el papá de mi hija, que estamos separados hace mucho tiempo, pero igual lo quiero, es violinista. Y bueno, y Emma es al final quedó como el nombre de una tía mía que vivía en Estados Unidos, le puse. Claro. Porque ya que iba para allá el libro, claro, claro. Y ni Dios sabía, es para, Jardín Ambulante es para mis abuelos, siempre tengo como a alguien a quien pienso que le estoy escribiendo el libro. Bien. Hablemos del momento de la escritura, ¿no? Hay varias bibliotecas. García Márquez decía que era como un trabajo, escribía de 8 a 12, comía una siesta y después seguía. El momento específico de la escritura, en tu caso, ¿cómo es? ¿Hay un ritual alrededor o es medio así a lo...? No, es medio así. Trato cada vez estoy más mayor y me canso más. Es verdad. Entonces necesito más concentración y como hago muchas cosas, a veces necesito el silencio de todo lo que hago, que es mucho para escribir. Eso me pasa especialmente cuando estoy empezando a escribir. Una vez que ya escribí, puedo escribir en cualquier lado, parada igual, y agarro una libretita. De noche no escribo, de mañana, no importa. No armo mucho ritual. Me encanta igual, es como que ya lo tengo armado de antes, porque me gusta mucho. Mi casa tiene muchos árboles y plantas, entonces a mí cuando me voy a sentar me gusta sentarme a mirar plantas. Eso es medio requisito. Bien. Pero ya lo tengo instalado, no es algo que tengo que instalar, ya me lo instalé. Claro. Sí. La ventana de papel la escribí sentada con la tele prendida, Luli mirando los dibujitos y yo haciendo los videos, llevándola a la escuela. Ahora está más grande, entonces de repente cuando va al liceo me tengo que dejar un rato entre pacientes porque no puedo, tengo que ver hasta cuántos pacientes tomo para poder darme tiempo para escribir o para otras cosas que hago, entonces es medio como de malabarista, es de malabarista. Si uno repasa un poco la publicación de tus libros, da la sensación... Reestudió, esperen, ¿vieron, no? La casa es seria, la casa es seria.
que es como que de pronto se abrió la canilla de publicar y casi que un libro por año, más o menos, ¿no? Digo, refiere a esto que decía recién de que empezás a escribir y ya te empiezan a hacer otra idea para el próximo. ¿Eso te pasa? Sí, a mí me pasó una cosa rarísima. Es que una vez que publiqué un libro y vi que eso era posible, me vino un ataque de ideas. Ahora tengo cola de ideas de cosas que quiero hacer que no las puedo hacer porque necesito tiempo. Pero además yo soy muy terca, no abandono las cosas. Capaz que eso viene de mi lado de psicoanalista, en el que yo siento que si escribí una cosa y la guardé, ahí hay algo, aunque esté muy mal escrito, que para mí es importante. Entonces yo muchas veces vuelvo a cosas viejas y o me las acuerdo y vuelvo y les doy vida. Entonces a veces no es que escribo un libro por año en realidad. Cuando salió La Ventana de Papel yo ya tenía escrito Simsalabim, que fue el que salió segundo, pero estaba trabajando con la editorial en el libro. Cuentos de Disparate y Terror, que fue el que salió tercero, en realidad eran cuentos que yo había escrito en el transcurso de varios años que tenían como un mundo ahí que para mí era común y los junté y los uní porque se puede leer como novela o como cuentos separados. Después, lo mismo con Mi Dios Sabía, que es mi primer libro para adultos, son cuentos, pero son cuentos que yo vengo escribiendo de hace 10 años, no lo escribí el libro en un año. Los tenía ahí, los junté, los edité, dejé de escribirlo porque me angustiaba, les volví a dar una vuelta, lo compartí para que me ayudaran a pensar algunas cosas, eso lo hago siempre. Emma también tenía como el borrador, lo presentamos a los fondos concursables con Lucía, la ilustradora, y no quedamos, porque hay que decir también, nunca gané un fondo concursable. Este es el título de la nota, nunca gané un fondo concursable, ya está. Ya podemos cerrar ahí, ya estar. Pero bueno, nos surgió la posibilidad de publicar en Estados Unidos, que fue un buenísimo, porque ahora ya tenemos como un vínculo con la editorial. Yo ya escribí álbum ilustrado y ya tengo 2 ideas más para 2 libros del futuro. Que está a un paso de vender ideas a otros, ¿no? O sea, tipo, tiene tantas que puede entregar para los demás. Sí. No, pero las que las quiero las necesito hacer. Recién comentabas al pasar ahí, que yo se lo pregunto a casi todos los escritores, o a todos, es una vez que el trabajo está más o menos terminado, generalmente tienen un par de personas, lee esto, sobre todo esperando una devolución honesta. Mira, esto es una porquería, esto no se entiende, esto está muy bueno. ¿En tu caso cómo es? ¿Tenés ahí como un par de referentes? Sí, Luciana, mi hija, leyó todo lo que yo escribí desde que escribo y es muy buena. Es muy buena porque me dice, no, esto no se me ocurre un ejemplo, pero como si yo hubiese escrito balón, me dice, no, mamá, pelota. Claro, ¿no? Como, qué vieja. Claro. Y después también es como muy fina, es muy fina, es increíble. En Estrafalarius termina... ¿Qué edad tiene ella? Ahora tiene 13, pero en el 2019 tenía... Ya es casi una editora, podemos decir. Claro. Muchos años menos. Claro. Con Estrafalarius me dijo, no puede terminar así. Vos no podés abandonar al gato. Claro, pobre gato, claro. Entonces tenía razón. Me dice, no, mamá, no puede terminar así. Tenés que buscar algo para el gato. No podés dejar, tenés que... las lectores tienen que saber que algo del gato. Claro. Y tenía razón porque el final... es un final que puede ser triste, en realidad es un final que es natural, pero que puede ser triste, y si yo además no contaba qué pasaba con el acompañante, el compañero de ese personaje, lo dejaba ahí solitario. Bueno, después Fede, mi compañero también, a mi madre, que está acá, también le doy para que lea. Hagamos de cuenta que no está escuchando, es muy cruel con su devolución. No, ella siempre me da para adelante. Bien. Y después, depende, tengo como, bueno, yo qué sé, en el libro para adultos le di a Rosy Lázaro Igoa que lo leyera porque me interesaba mucho tener una lectura de alguien que yo valorara mucho para que me hiciera una devolución. Horacio Cavallo ha leído varios porque yo era pareja de él al principio, entonces los primeros también los leía y me decía cosas. Sí, yo consulto pila. Bueno, Débora, que es una gran lectora de literatura infantil y juvenil, a veces también le doy para que lea, como gente que valoro y que sé que de repente puede, porque las veces que me limito es para no andar molestando gente, ¿no? Que decir, bueno, me haces el favorcito de leerte estas 100 páginas. 140 páginas el fin de semana, claro. No, entonces soy como súper cuidadosa con eso también,
a mí me encanta, pero también sé que la gente tiene sus tiempos, trabaja, como todos. Hace un ratito comentabas, y me quiero detener en eso, a diferencia del libro para adultos, digamos, el dibujante, el ilustrador de libros infantil juvenil, es casi un copiloto, donde hay que entenderse muy bien, estar en la misma sintonía, lo que decía recién, ¿no? Que el texto y la imagen estén asociadas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ir trabajando con un par, digamos? Sí, re distinta en varios, porque las que son novelas no tienen tanta ilustración, entonces está medio como que igual es sorprendente porque, por ejemplo, en La Ventana de Papel hay un perro que se llama Doménico, que yo me lo imaginaba tipo peludo y enorme como un puff, y lo ilustraron como una salchicha, pero está Claro, bien porque yo claro, nunca lo describí claro, al perro. Si yo no lo claro. describo, se lo pueden imaginar como quieren. La salchicha peluda y gigante como que Sí, no no. cuadraría, claro. Y después, Claro. siempre me encanta elegir a los ilustradores. Tengo como esa manía, porque como además soy docente de literatura infantil y conozco a los ilustradores, la labor de los ilustradores, fui jurado del premio de ilustración, tengo como mucho contacto con las distintas estéticas y sensibilidades. Entonces cuando escribo algo pienso, me gustaría que lo ilustrara Sabrina, o Lucía, o Laura, o Eduardo, por ejemplo. Hasta ahora he tenido mucha suerte con Jardín Ambulante, que es un libro re lindo, que es novela en realidad, pero que es una novela que tiene muchas ilustraciones. Yo pensé, me gusta que sea Laura Carrasco o Natalia Cardoso. Esas eran mis dos elecciones. Y Julia, la editora, me dijo, bueno, Laura Carrasco, porque ella estaba en otra cosa con Nat Cardoso. Claro. Entonces, Laura estaba en Italia. O sea, yo entregué y llegaron las ilustraciones. Nunca hubo diálogo en el Y de medio. vuelta, claro. Pero fue muy lindo porque una vez que yo entrego el texto, realmente lo entrego, ¿no? De Una especie de verdad. botella al mar que hace su Sí, camino, sí, claro. sí. Y para mí, y además en estos casos en los que yo elijo también a quién va a ser el ilustrador, es como que yo confío mucho en la sensibilidad de los ilustradores y en su labor, porque yo no lo puedo hacer eso. O sea, yo no le voy a decir que dibujen lo que yo me imaginé. A mí me gusta que eso que yo escribí, ya lo dije así con palabras, ahora la otra parte que la haga el otro con su saber, claro, con sus virtudes. Saltemos ahora al mundo adulto, ¿no? Ni Dios sabía. ¿Qué pasó primero, antes del propio libro, para que dieras ese salto hacia ese mundo distinto, si se quiere? Sí. Yo nunca lo sentí como un salto en realidad, porque como los cuentos ya los tenía muchos, y de hecho yo nunca pensé yo no dije voy a ser escritora de niños. Lo que pasó fue que justo escribí unas novelas que eran para niños. Pero lo que tiene Ni Dios sabía también es que hay muchas voces infantiles, hay voces de niños, pero son voces que cuentan cosas que quizá yo quiero que las escuchen los adultos, ¿no? Creo que hay cosas que les pasan a los niños que no siempre son hermosas, a veces les pasan cosas que son dolorosas, tristes, y que me parece que muchas veces los adultos subestimamos el sentir y el acontecer de la vida de los niños, ¿no? Entonces, ahí yo decidí que esos cuentos los escucharan los adultos, porque quería que escucharan esas cosas. Tenía esa intención. Hay otros cuentos que son de protagonistas mujeres, no son que yo soy una mujer, o sea, me salieron unos cuentos de protagonistas mujeres. Y al final, cuando empecé a ver, había también un universo muy común en el que Dios aparecía muchas veces, el diablo también, la dificultad de encontrarnos como seres humanos y el intento permanente de que eso se produzca. Entonces ahí dije, acá hay un libro. ¿En qué momento pones el título? O sea, ¿plantás bandera al principio con el título o va apareciendo en el medio o al final de todo? Sí, sí, en general tengo un título provisorio que es como yo llamo a ese proyecto. Y Que después, casi nunca es o sí. La Ventana de Papel sí, por ejemplo. Y Simsalabim era, pero me faltaba algo más, que fue al final que le agregué 3 palabras mágicas. Pero Ni Dios sabía, era Ni Dios sabía porque era el título de uno de los cuentos, que es el primero, y para mí, cuando lo pensé como libro, siempre lo pensé con ese título.
Siempre está en el intercambio con los editores, además, está segura que este es el título, entonces tenés que pensar de nuevo. Tenés que defenderlo, claro. Sí, claro. y bueno, y es bueno, porque después cuando sale el libro ya estás más seguro, porque ya argumentaste los sí y los no. Entonces cuando sale el libro vos ya sabés por qué, si querías. Es como poner un nombre a un hijo, ¿no? Que se discute 9 meses. Difícil, claro, es muy difícil. Para ponerle el nombre a mi hija, Luciana, el padre le quería poner Lucila y el apellido es Gula. Lucila Gula no era posible. Luciana me gustaba a mí, pero él no estaba convencido, entonces el almacenero nos pregunta, ¿y ya tiene el nombre? Y yo dije no, y él dijo sí. Claro. ¿Y cuál es? Le digo, Luciana, me dice. Claro. Bien, bien. Porque una vez que ya sabes, te cuesta mucho como confirmar que es ese. Puede aparecer uno mejor en algún momento. La última, después vamos a dar paso a ver si alguien quiere participar. Un gran gusto, Virginia, charlar contigo. De este mundo, en realidad dos, la penúltima y la última. Te hago la penúltima primero. Fuiste psicoanalista primero y eso derivó después en esta parte de la historia. O sea que en algún momento fuiste la psicoanalista que escribía, o que era escritora, pero con la producción y todo esto, todas las ideas que estás contando. Hoy en día sos una psicoanalista que es escritora o una escritora que es psicoanalista. ¿Cómo está ese mundo de dos patas? Soy psicoanalista mientras estoy en el consultorio. De ratos, digamos. Y soy escritora mientras escribo y mientras hablo sobre los libros. Y soy mamá cuando estoy con mi hija. No sé, como que siento que soy muchas cosas. Sos uruguaya, básicamente. Sí, claro, sí. Y la última, ahora sí, así damos paso a quienes nos acompañaron. De todas estas historias que has tenido y vuelta, sobre todo con el mundo de los lectores, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Estoy pensando en un encuentro con un lector que te dijo algo sorprendente, o una lectura de algo que vos tuviste la intención de decir de determinada manera, pero que el lector o un lector la recogió de otra. Contame algo específico de tu vínculo con los lectores. Sí, pila de cosas. La primera cosa que me acuerdo que me sorprendió, porque fue la primera, es que fui con La ventana de papel, que es mi primera novela, a una feria del libro a presentarla, y había una escuela y había una señora mayor y me contó que les había gustado para leerlo en el grupo de la tercera edad. O sea, eso fue mi primera sorpresa. Que por un lado fue sorpresa y por otro no, porque yo pienso que hay libros que son para niños, pero que también son para los adultos. No es que piense que, esto es solo para niños. Y como tiene protagonistas, tengo muchos protagonistas mayores, porque me gustan. Lo que me ha pasado es que mis libros les gustan a los abuelos, se los regalan los abuelos a sus nietos. Claro. Me ha pasado con Jardín Ambulante, que hice la presentación del Castillito del Parque Rodó y había más abuelos que niños. Dijiste, ahí se confundió en la comunicación, claro. Sí, yo dije, ¿qué? Y me dice, no, porque, y me pedían, y compraban libros, y se me pedían que se los firmara para sus nietos. Eso fue una sorpresa. Después, siempre es re lindo cuando alguien te comenta algún detalle que hace sintonía con el lector, por ejemplo, en un punto que vos no pensaste, por ejemplo. No se me ocurre un ejemplo ahora, pero eso me ha pasado bastante. Porque yo pienso, a mí esto me conmueve, me afecta, pero hay cosas que yo no las pensé y que me las dicen y eso me sorprende mucho. Y me parece re lindo en realidad también. Muchas gracias, Virginia, por este ratito. Pero qué lujo esta entrevista. Bueno, sí. Gracias. Y como somos cumplidores de nuestras propias promesas, si alguien quiere agregar algo, seguramente mucho más divertido e interesante que lo que yo dije, este es el momento. Valen chistes, improperios. Ahí va. Decir, tal libro no me gustó. ¿De libro? Sí, estoy. Bueno, hay uno que ya está terminado, que va a salir este año, que es con una editorial que se llama El Ministerio, que es una editorial de fotolibro. Es el primer fotolibro para niños. Hace un tiempo, Guillermo Gianzanti, que es un fotógrafo, cuando vaciaron el lago del Parque Rodó, le sacó foto a todo lo que había bajo el lago del Parque Rodó. Entonces, con eso hizo una exposición. Y ahí se presentaron a los fondos, ganaron los fondos, pero yo no figuraba, yo aparecí después, por eso ganaron. Por eso ganaron, si aparecía Virginia Mórtola, tachado. Claro. No, mentira. Y bueno, me contactaron para hacer, bueno, tenemos esta foto, queremos hacer un libro para niños,
y ahí empezar a pensar el libro y los textos. Entonces fue re lindo el proceso, al final quedaron 12 fotos, se va a hacer con un formato como el del Animalario, que es un libro que tiene 2 cortes y se pueden mezclar las imágenes, se llama Caos Subacuático y tiene un texto introductorio que yo escribí, las fotos de Guillermo Giansanti y textos breves atrás de cada imagen que al mezclarlos al final quedan como 1800 historias pequeñitas, que ahí Luciano me corrigió también, pero en una cuestión de número. Yo decía, las aguavivas tenía que porque cada fila tenía que, si la movía, y en una tenía un error que lo vio ella, se lo había dado a leer a todo el mundo y lo vio ella. Ese sale este año. Después estoy con Lucía Franco, que es la ilustradora de Emma y las abejas, en otro proyecto que por ahora se llama Un mar de preguntas, que es una historia de una niña que tiene muchas preguntas y se hace pichí en la clase. Y después con Laura Carrasco, que es la ilustradora de Jardín Ambulante, tenemos un proyecto de libro vinculado con casas. Y por otro lado, con Sebastián Santana y Marcelo Casacuberta, tenemos un proyecto de los bichos de la ciudad de Montevideo, que ese seguro sale el año que viene, el con Laura no sé porque nos vamos a tomar nuestro tiempo, el de Lucía probablemente también salga el año que viene. Por ahora eso, después tengo 2 ideas que están como ahí, una que tiene que ver con el té, pero para niños también, pero por ahora solo es una idea. O sea, la conclusión es, el día de Virginia tiene 84 horas, básicamente, ¿no? Ah, sí, todo el tiempo, sí, robo de lo lindo. A eso se dedica, a robar. Eso no lo digo. Cuento de disparate y terror, es mi hija y Manu, todo lo que hacían cuando tenían 4, 5, 6 años. Sí, la protagonista le tira pichí al gato al principio porque quiere transmitirle su ADN. No. Porque había visto un videito de YouTube. Bueno, y eso y lo hizo mi hila. Claro. Carreras de caracoles, pila de... Todo el universo lo saco del entorno. Claro. Sí, las palabras también. ¿Alguna más? Me parece una pregunta que puedo hacer. ¿Hay como una moda de literatura para niños en emoción a lo que se le da a leer? Yo creo que un poco de todo. La literatura infantil y juvenil como campo de estudio específico surge en los 60. Antes existía la literatura infantil y juvenil, pero no se estudiaba tanto, digamos. Eso hace que se piense más en los contenidos vinculados a la literatura. Por otro lado, el mercado es feroz y se suma a todo lo que funciona. Y los libros para niños funcionan. Entonces, creo que es un universo donde suceden muchas cosas. Hay una gran producción creativa, por un lado, porque además se ha profesionalizado el oficio. Está la Feria de Bolonia, que transcurre ahora, que es la feria más importante del mundo. Desde Uruguay van ilustradores, va gente de todo el mundo, hay premios, hay como blogs, hay una movida que está atenta a la calidad literaria, por un lado, sí, mucha, y hay editoriales que se especializan en ese cuidado, y después también es un mercado, y es un lugar, el de los niños, que los adultos les queremos ofrecer lo mejor a los niños. Y a veces no sabemos qué es lo mejor y nos parece que están los libros. Descubrimos que están los libros. Sí, y ahí hay regalos de libros, y a veces están buenos y a veces no tanto. Pero bueno, yo no juzgo nunca a los lectores. A mí me parece que los niños elijan, aunque sea algo que a mí no me gusta, está bien. ¿Alguna más? Gracias a todos por acompañarnos y obviamente se ganaron la ida a la playa después de las 4 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.